Profesor y compañeros, en esta ocasión vamos a presentar nuestra exposición que es de cambios de estado, en el cual nos encontramos presentes, ¿no? José Arturo, Gianmarco Sedano, Lian David Córdoba, Howard Mata y quien les habla, Lisette Chactabamán. Bueno, en lo que... ya. Los estados de la materia en realidad se dominan, ¿no?, por los cambios de estado, la evolución de la materia. Entre ellos encontramos los tres más conocidos que son el sólido, líquido, gaseoso, entre otros. ¿No? Que vienen a ser la solidificación, uno de ellos, que más adelante lo vamos a explicar junto a mis compañeros, ¿no? En lo otra explicación respecto a los estados de la materia, vemos que dentro de este tema es muy importante saber que primero se debe reconocer la teoría molecular cinética, ¿no? En la cual este concepto es muy básico en lo que es átomos y moléculas que estos poseen, ¿no?, el movimiento de energía. Los sólidos se forman, ¿no? Es uno de los muy importantes que se puede verificar en lo que es los estados cambio, en los estados de la materia, ¿no? Se forman con la fuerza de la atracción entre moléculas individuales. En lo que es líquido se forman con la energía, ¿no? Usualmente en forma de calor. Por ejemplo, en un sistema aumenta y la estructura rígida del estado sólido se rompe, ¿no? En lo que es los gases se forma cuando la energía de un sistema excede en todas las fuerzas de atracción entre moléculas. Cada uno de estos conceptos van a ser explicados. Acá estamos viendo una representación, ¿no? Evaporación, condensación, en lo que es líquido a gas y lo que es de gas a sólido, se está verificando la sublimación inversa. Listo, doy el paso a mi compañero que les va a explicar lo que es estado sólido. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión voy a poder explicarles el estado sólido. Se entiende por estado sólido uno de los cuatro estados de agregación de la materia, cuya característica principal es la posición y resistencia al cambio de forma y volumen. La materia en estado sólido está compuesta por un conjunto de partículas que se encuentran juntas y ordenadas y mantienen su forma gracias a la cohesión y fuerte atracción de sus moléculas. La materia en estado sólido son uno de los más comunes y observables. Estas solo se pueden mover a través de la oscilación o vibración de sus partes fijas, y sus partículas no pueden trasladarse libremente de un lugar a otro a lo largo del sólido, como lo hacen en estado líquido y gaseoso. En estado sólido no se puede. Luego de ello, pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver unos ejemplos sobre ello. Entonces, me apoyas pasando a la siguiente diapositiva. Vemos ahí cubos de hielo, y bueno, a mínima escala, y tenemos también glaciares, donde podemos a máxima escala el estado sólido del agua, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva voy a explicar las características del estado sólido. Por tener una forma y volumen constante, es decir, una materia en estado sólido no se puede comprimir con un solo apretarlo o presionar. Se puede añadir es cuando la materia se encuentra en estado sólido y de reposo representa una resistencia que impide modificar su maleabilidad y ductibilidad. Suele aumentar o disminuir su volumen cuando se exponen a temperaturas muy altas o bajas. A estos fenómenos se les conoce como dilatación y contracción. Pasamos a la siguiente diapositiva para explicarles algunos ejemplos del estado sólido. Bueno, los ejemplos son muy comunes, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Las sales son sólidos cristalinos iónicos. El diamante es una piedra preciosa que normalmente la gente busca tener un anillo de bodas y todo eso. El diamante es un ejemplo. El polietileno es un sólido amorfo. El vidrio, sólido amorfo. El grafito, sólido y cristalino. El azúcar es un sólido cristalino que se puede disolver con el agua. Comúnmente lo podemos apreciar en cocinas o en nuestro día a día. Bueno, voy a darles pase a mi compañero Liam para que les explique el estado líquido. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, el estado líquido. Como primer punto tenemos que se pueden visualizar como moléculas que no tienen tanta atracción intermolecular como los sólidos, pero tampoco poseen tan poca atracción intermolecular como los gases. Otro punto tenemos que
Profundizando en las fuerzas intermoleculares predominantes de los líquidos, tenemos que estos son dispersión de London, dipolo-dipolo, ión-dipolo y puentes de hidrógeno. Como último punto tenemos que las fuerzas intermoleculares determinan algunas propiedades de los líquidos, como la viscosidad, o sea, la resistencia de un líquido a fluir. Entre más extensas sean dichas fuerzas, mayor es la viscosidad. En la siguiente PPT, por favor, Lizeth, puedes avanzar. Tenemos ahí unas imágenes que vienen a ser el líquido, sus representaciones. Lo tenemos como el H2O, que viene a ser el agua, y como un tipo de viscosidad. En el siguiente PPT, por favor, Lizeth, vamos a explicarle de las propiedades de los líquidos. Son tres propiedades que tenemos acá. La viscosidad, que es uno de los 4 estados de un estrecho margen. Cuando un líquido sobrepasa su punto de ebullición, cambia la generación de la materia. Otro punto que tenemos es la tensión superficial. Cada molécula se desplaza siempre bajo la influencia de sus moléculas vecinas. Una molécula cerca del centro del líquido experimenta el efecto de que sus vecinas lo atraen, casi que el mismo magnitud de las otras direcciones. Como último tenemos la densidad. Es la cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen de una sustancia. La densidad y las fuerzas de cohesión, fuerzas que mantienen juntas las partículas de los sólidos y de los líquidos, se encuentran estrechamente relacionadas. Como último voy a explicar los ejemplos de algunos líquidos. La sustancia más común de nuestro planeta Tierra y el solvente universal de la materia conocida. Es el líquido por excelencia a temperatura ambiente. En ella puede haber numerosas sustancias disueltas, pero su estado de liquidez se conserva. Otro ejemplo que tenemos es la orina. La orina es un líquido amarillento con alto contenido de urea y amoníaco, en el cual se encuentran en el cuerpo desechos tóxicos y residuos metabólicos. Por último ejemplo tenemos la gasolina, que es uno de los derivados más populares del petróleo. Es una sustancia rica en hidrocarburos y sumamente combustible, lo cual esto convierte en un insumo para motores y otros aparatos que generan movimiento o electricidad. Doy paso a mi compañero José, que les va a explicar acerca del estado gaseoso. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros todos. En este punto me ha tocado exponer la parte de estado gaseoso. Un estado gaseoso es la materia que consiste en el agrupamiento de átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí o en expansión, lo que significa que no pueden unirse totalmente. La materia en estado gaseoso se llama gas. La palabra gas deriva de la voz latina chaos, que significa caos. Fue acuñada por el químico Jean-Baptiste van Helmont en el siglo XVII. El estado gaseoso es uno de los estados de agregación de la materia, junto con los estados líquido, sólido, plasmático y Bose-Einstein. Siguiente PPT, por favor. En esta parte vemos ejemplos de estado gaseoso. El vapor de agua, que es uno de los ejemplos. El agua al evaporarse cambia de estado y se transforma en vapor. Podemos comprobar esto cuando cocinamos al hervir ciertos líquidos. El aire, la naturaleza, como oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que son generalmente transparentes, incoloros e inodoros. El butano es un gas de naturaleza orgánica, derivado del petróleo, compuesto por hidrocarburos inflamables. Lo empleamos para generar calor y alimentar nuestras cocinas y en los encendedores. El metano es otro gas hidrocarburo, subproducto frecuente de la descomposición en cantidades en cienagas, lodazales o incluso de los intestinos del ser humano. Posee un desagradable olor característico. Siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de una olla con agua en estado de ebullición.
y vemos cómo cambia del estado líquido al estado gaseoso. Siguiente, por favor. Ahora le paso la palabra a mi compañera en la conclusión. Moléculas de aire están chocando por esta parte de interior y exterior del recipiente, ¿no? Los impactos producen una fuerza promedio en la cual por unidad de áreas la conocemos como presión, es más conocida por ello. También con el globo de la botella inicialmente, la presión interna y externa, la misma tenemos un sistema de equilibrio. Cuando presionamos la botella, de esta manera, ¿no? Con la mano, con una temperatura constante, disminuimos el volumen y la densidad, por lo cual estamos teniendo ahí dentro de la botella, ¿no? Dentro de la botella estamos verificando, ¿no? Cómo está aumentando, cómo las moléculas deben recorrer la densidad, ¿no? Dentro del aire. También estamos verificando que el número de choques aumenta la presión interna y esto sucede también alrededor del globo del área del globo, ¿no? Como verificamos acá se está hinchando, generando una fuerza que implica que el globo acelere y salga disparado. Esto significa que la presión es inversamente proporcional al volumen, en otras palabras, la presión P será igual a una constante K sobre el volumen y la presión por el volumen será igual a esa constante. Aquí es donde que se está explicando, ¿no? De manera gráfica, se aumentamos la presión y luego de ello estamos usando la ley de Bolde, ¿no? Donde la presión es inversamente proporcional al volumen, temperatura constante. En la segunda situación podemos verificar, ¿no? Que hay una botella de plástico con un globo en la boquilla y agua caliente, ¿no? Por ello es que se procede a realizar el experimento de esta manera, que ¿qué le pasará a la botella al momento de meterla en el agua caliente? Esto sería en la segunda aplicación, ¿no? En la cual en esta situación tenemos un volumen constante, en el cual se va a sumergir la botella en el agua caliente, y las moléculas del agua van a tener una mayor de energía cinética, una mayor energía, ¿no? Entonces las moléculas del aire interior de la botella aumentan su velocidad y por ello la temperatura aumenta y más colisiones de moléculas por unidad en el área en el interior de la misma. Acá se está validando justamente que la presión interna es mayor que la externa, produciéndose una fuerza sobre el globo, y esto hace que éste se acelere y cambie de estado. ¿Qué podemos deducir? Pues no, que la presión es P, ¿no? Es directamente proporcional a la temperatura T, y en otras palabras, P es igual a constante a la K, perdón, por T, en lo cual enunciamos que la ley de Gauss, Lussac, ¿no? Donde el volumen permanece constante. En la tercera situación estamos validando, ¿no? ¿Qué le pasará al quemar el papel dentro del envase al tapar el mismo con el globo, evitando que toque el fuego? Ahí como se aprecia en la imagen. Acá estamos mostrando cómo se ha introducido, ¿no? En esta situación el volumen es constante inicialmente, se enciende el papel y se pone dentro de el envase de vidrio. Las moléculas cercanas a la llama tienen una mayor energía cinética, no es muy que los restantes dentro del envase y el gas se expande, ¿no? Algunas moléculas salen del mismo sentido, ¿no? Al principio, la menos moléculas, pero más caliente al interior. A ver, se explicaría de esta manera, ¿no? Acá se está mostrando también que se está usando la ley del Lussac muy parecido a la segunda aplicación que hemos usado con el agua caliente. La presión no es solamente directamente proporcional a la temperatura, sino también al número de moléculas. Bueno, doy el paso a mi compañero, el cual va a explicar las conclusiones del trabajo el cual hemos venido realizando.
¿Se me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Bueno, bueno, me tocó una parte, explicaré más que todo de lo que hemos visto, el tema del estado de la materia, eh, del estado de la materia del líquido, sólido y gaseoso, pues, ¿no? Y de acuerdo a lo explicado en las aplicaciones por mi compañero Lisette, hemos concluido en los siguientes puntos, pues, ¿no? Que con la realización de este trabajo nos planteamos inicialmente indagar en los estados principales de la materia, en el cual estos son sólidos, líquidos y gases, pues, ¿no? Que hemos tenido claro las definiciones de cada punto y la referencia que estos estados dependen directamente o por dos factores muy importantes, que es la presión y la temperatura, pues, ¿no? Que se ejercen en la molécula, pues, ¿no? De estos estados. Y de acuerdo a ello, cambian de estado, ¿no? De sólido a líquido, líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, ¿no? Ahora, como segunda conclusión, concluimos que en la naturaleza podemos encontrar a la materia en tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, que dependen de la relación que existe entre las fuerzas de atracción o repulsión, en la que están sujetos los átomos que conforman la materia. Además, estos pueden ser afectados por factores como la temperatura y presión, que anteriormente lo indiqué, ocasionando cambios de estado de la materia en donde se afecta la interacción entre las moléculas. Además, la materia está formada por pequeñas partículas, que pueden ser átomos, moléculas que son combinación de átomos, iones, átomos con carga eléctrica. Entre ellas existen fuerzas que las mantienen unidas o separadas. En este caso, anteriormente indicamos que es en el tema de la atracción o repulsión, ¿no? A lo que están sujetos los átomos que conforman la materia. Ahora, finalmente aprendimos que conceptos teóricos que nos fueron de gran ayuda para realizar los ejercicios prácticos del estado de la materia. Como punto final, al explicar estos tres puntos de la primera situación, ¿no? Donde vimos el tema del... la primera situación que observamos el tema de la ley de Boyle, ¿no? La presión que es inversamente proporcional al volumen y a temperatura constante. Y la segunda situación, pues, ¿no? Donde observamos que la botella de plástico con un globo en la boquilla de agua caliente, ¿no? Observamos que qué le pasará a la botella, ¿no? Al meterla en agua caliente, ¿no? Donde la presión aumenta y la temperatura aumenta, ¿no? Y observamos que el volumen es constante. Y aquí en este caso aplicamos la ley de Guy-Lussac, ¿no? Donde la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y finalmente en la tercera situación aplicamos el envase de vidrio, un globo, papel encendedor, ¿no? Donde aplicamos la ley de Guy-Lussac también cuando el volumen es constante y cuando la presión no es solamente directamente proporcional a la temperatura, sino también al número de moléculas. Ahora, una vez aplicado estas tres situaciones, primera, segunda y tercera situación, obtenemos fórmulas relacionadas a la presión con una constante K y el volumen y temperatura, que finalmente obtenemos la ley de gases ideales, que vence la presión igual a la K constante por N por la temperatura sobre el volumen. Finalmente, esto se resume a la ley de gases ideales. Eso es todo, gracias. Ok, profesor, muchas gracias. Con profesor y compañeros, muchas gracias por la atención. Hasta aquí hemos concluido respecto a nuestra posición de cambio de estado.